Bueno, a continuación vamos a presentar las características del cuento popular. Según las fuentes de las que provengan, los cuentos pueden ser de tradición oral, folclórica, popular o cuentos llamados literarios o modernos. El cuento popular tiene varias características que son comunes a los cuentos que conocemos dentro de esta categoría. Son folclóricos. Folclórico significa el saber del pueblo, es decir, pertenecen a un contexto cultural del que son producto. Son orales, quiere decir que se han transmitido de boca en boca, de generación en generación, y eso es lo que lleva a tener hoy diferentes versiones. Son anónimos, sin autores reconocidos, sí recopiladores, dentro de los cuales los más conocidos o más trabajados son Charles Perrault, del siglo XVII-XVIII, año 1690 aproximadamente, los hermanos Grimm, en los años 1800, y Christian Andersen, también de la época de los hermanos Grimm. En este sentido, ellos lo que hacen es recoger la información de la tradición oral y pasarla a la escritura. Otra característica importante es que el narrador siempre está en tercera persona, es decir, hay un narrador omnisciente que todo lo sabe, que conoce las características, lo que piensan, lo que sienten los personajes, nos va dando pistas sobre lo que va a ocurrir, sobre los potenciales peligros, sobre las figuras que aparecen. En este sentido, nunca se involucra en la historia. Volviendo un poquito a la oralidad, dijimos que estos cuentos son recopilados de la tradición oral. Y Walterón, quien fue un gran estudioso en todo lo que respecta a la oralidad primaria, es decir, aquella oralidad carente de toda escritura, aquellas sociedades que solamente tenían la palabra oral para poder comunicarse, él habla de cierta mentalidad en estas culturas orales. Es una mentalidad rígida, estructurada, conservadora, con fórmulas fijas, con conocimientos que se repiten en voz alta para que no desaparezcan, que esos conocimientos son repetidos por los ancianos, que son los que tienen o son la fuente de poder, de sabiduría, que utilizan justamente para poder recordar las llamadas fórmulas o reglas mnemotécnicas. ¿Qué quiere decir esto? Son reglas básicas que permiten retener la información que se da de manera oral. Todo aquello que nosotros repetimos oralmente es muy difícil poder reproducirlo de igual manera, de forma literal, porque la palabra oral se esfuma, ¿sí? Lo que podemos hacer es reformular aquello que escuchamos, que entendimos, para volver a decirlo. De esta manera se configuran las diferentes versiones y también los malos entendidos. Pero bueno, ese es otro tema. Walterón, por ejemplo, dice que las descripciones breves que se dan en los personajes de los cuentos infantiles justamente son así para poder retener. Por ejemplo, a Caperucita Roja la describimos como roja. El lobo tiene la característica o la cualidad de ser feroz, la madrastra malvada. Entonces, con un solo adjetivo se describe, se califica y se forma un estereotipo también del personaje. Los personajes son esquemáticos, lineales, sin mundo interior, sin acciones que lo lleven a su pasado o que permitan llevarlos hacia el futuro. Encaran un comportamiento ético o práctico que configuran estereotipos. La bruja, la princesa, el ogro, la madrastra, Caperucita, el hada. Cada uno de esos personajes que aparecen en nuestros cuentos populares tienen ya características que les son propias, y que
que les permiten llevar adelante la misión para la cual fueron creados. Otros requisitos del cuento popular son, por ejemplo, la no presencia de una definición temporal o espacial. Es decir, no hay un tiempo específico. Todo nos lleva a pensar en un marco temporal no definido, en un marco temporal amplio, al igual que el espacio, el ambiente. El recopilador, o en este caso el inventor del cuento, que fue después recopilado, no da nombres concretos de los lugares, sí generalizaciones, por ejemplo, el bosque, el mar, el castillo, el río, el campo, y con ello nos permite a nosotros hacer una caracterización con las cualidades propias de cada lugar. Estos cuentos encarnan o entrañan una serie de leyes que rigen o que limitan la libertad de composición de la literatura oral, que es muy diferente a la de la literatura escrita. Por ejemplo, nosotros habremos escuchado alguna vez hablar de Vladimir Prop. Vladimir Prop fue un estudioso de los cuentos tradicionales y él llegó a la conclusión de que todo cuento tradicional tiene acciones que se repiten a lo largo de toda la secuencia de la historia. Esto no quiere decir que sean las mismas acciones en Caperucita, que en Blancanieves, que en Cenicienta, pero sí son acciones comunes que aparecen en uno u otro cuento. Entonces él las clasificó en 31 y las llamó las 31 funciones de Prop. ¿Qué permiten estas funciones? Son acciones recurrentes que permiten armar la secuencia. Es decir, una acción da origen a la otra. Pensemos, por ejemplo, en Caperucita. La partida, el encuentro, el engaño, el disfraz, en el caso del lobo, ¿sí? Bueno, y después el desenlace, el regreso. Entonces, él fue enumerándolas a través de sustantivos abstractos que compilan lo que nosotros llamamos en el cuento la secuencia narrativa, es decir, aquellos núcleos de acciones que permiten que avance el relato. Esto lo pueden buscar ustedes en internet, incluso como las acciones de Prop o las funciones de Prop, y aparecen. Es muy interesante el análisis que él hizo de las mismas. También aparecen las famosas leyes de apertura y leyes de cierre. Como nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un relato tradicional. Y bueno, por cómo empieza o cómo termina. Ana Padovani, por ejemplo, en el libro que les comentaba hoy, de contar cuentos, ella nos da una serie de fórmulas de apertura y fórmulas para terminar estos cuentos. Por ejemplo, había una vez, hace muchos años, en un viejo país, aunque les cueste creerlo, cierto día, hace mucho, mucho tiempo, allá por el año, en un lejano lugar, vivía una vez, en un país muy lejano, etcétera, etcétera. Y también nos da fórmulas de cierre de los cuentos, que están tan arraigadas en los niños, y siempre, cuando les contamos un cuento, utilizan alguna de ellas para poder cerrarlo. La más famosa, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y entonces el gallo cantó y este cuento se terminó. Y viruento, viruento, este cuento se lo llevó el viento. Y vivieron contentos y todos los días se contaban cuentos. Colorín colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. Esto es verdad y no miento, y como me lo contaron lo cuento. Cuento contado de la chimenea al tejado, del tejado al pozo, para que no lo oyera ningún mocoso. Y fueron felices y comieron perdices, y a mí me dieron con el hueso en las narices. Zapato limpio, zapato roto, otro día te cuento otro.
si supieran cuánto lo lamento, porque aquí se acabó el cuento. Y tantas fórmulas más que se continúan inventando de acuerdo a las características de ese lector infantil que se va renovando con el tiempo. Otra ley, no menos importante, es la ley de repetición de diálogos, personajes y acciones. Yo les decía que Walterón hablaba de las reglas mnemotécnicas, y la ley justamente de repetición de diálogos tiene que ver con poder recuperar a cada paso del cuento esas recurrencias para que el lector, aquel que no tiene la escritura para poder fijarla, no se la olvide. Por ejemplo, piensen ustedes cuántas veces el lobo en Los Tres Chanchitos dice soplaré, soplaré y tu casa derrumbaré. O, por ejemplo, qué ojos tan grandes tienes, qué nariz tan grande tienes, qué boca tan grande tienes, etc. O, por ejemplo, en Ricitos de Oro, todas las veces que se sienta en la sillita, en la cama, que prueba del plato. Entonces, la manzana, por ejemplo, en Blancanieves, la prueba del zapato en Cenicienta, son todas acciones o diálogos que se repiten para consolidar la estructura narrativa oral en el oyente en este caso. Otra ley importante es la ley de contraste. Siempre vamos a encontrar en los cuentos tradicionales el bueno y el malo, el lindo y el feo, el pobre y el rico, el chico y el grande. La ley de importancia del comienzo y del fin, combinada con la ley del 3. Siempre es importante, por ejemplo, saber que el menor de los 3 hermanos empieza pobre, mal y termina con todos los logros, con todos los proyectos alcanzados. Y la ley de concentración en un personaje principal es considerada como la mayor ley de la tradición folclórica, porque justamente el personaje principal es el que concentra todos los obstáculos, todos los problemas, todos los conflictos que se van a ir resolviendo al llegar al final de la obra.